bendiga en esta hermosa mañana. Hoy vengo a hablarte una palabra de Dios que está exactamente en la Biblia. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Vaya conmigo al capítulo 3 del libro de los Hechos. Y vamos a leer desde el verso 4 al versículo 6. Escucha lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén. Wow. Grandiosa palabra esta. Dice la Biblia que allí en aquel templo llamada Las Hermosas, dice la Biblia que en este templo ponían un hombre a pedir. Este hombre estaba esperando recibir algo de parte de uno de los apóstoles. Pero la Biblia enseña que este hombre, cuando está allí en aquel lugar, que está esperando recibir algo de Pedro y de Juan, dice que Pedro y Juan fijaron los ojos en él. Y cuando Pedro y Juan fijaron los ojos en él, vieron de que él estaba esperando recibir algo. Posiblemente él estaba esperando recibir una moneda de parte de Pedro y de Juan que quizá le diera para comer, vamos a decir que en el día. Pero sucede que cuando Pedro y Juan se quedan fijos mirándolo, Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Acuérdese que la Biblia dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. La palabra que nosotros recibimos por el Señor, esa misma palabra es la que nosotros debemos de dar. Y la Biblia enseña, hablándonos de Pedro y hablándonos de Juan, que eran dos apóstoles, eran dos personas que habían visto el milagro de Dios descender, habían visto el poder de Dios manifestarse, porque Pedro y Juan se encontraban también en el lugar cuando Pedro multiplicó los panes y los peces. De solamente, dice la Biblia, que habían 5 panes y 2 peces. Y dice la palabra que cuando Jesús terminó de hablar la palabra, entonces él le dijo: denle ustedes de comer. Pero sucede que los discípulos dicen: Señor, pero aquí lo único que hay son 5 panes y 2 peces. Y es una multitud que posiblemente hablara de más de 15,000, 20,000 personas. Porque si la Biblia dice que de esos 5 panes y de esos 2 peces comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y póngase usted a pensar que cada mujer que estuviera en ese lugar tuviera de 3 a 4 muchachos. Además de eso, acuérdese de que ahí podían haber exactamente más de 10,000 mujeres, porque acuérdese que la mujer siempre ha multiplicado a los hombres. Entonces, la Biblia enseña que Pedro y Juan, cuando llegan al templo llamado La Hermosa, se encuentran con este hombre que tenía, dice la Biblia, que tenía mucho tiempo. O sea, él nació siendo paralítico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pedro y Juan van llegando al templo, lo ven a él que está sentado, gloria a Dios, esperando recibir un milagro de parte de los apóstoles. Están esperando recibir algo de ellos. Pero la Biblia enseña que cuando Pedro y Juan afirmaron los ojos sobre este hombre, le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Acuérdese que Jesucristo fue el mismo que convirtió el agua en vino. La Biblia enseña que cuando están exactamente en la boda de Caná de Galilea, dice la Biblia que allí se había agotado el vino. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Que había una mujer llamada María, la madre de Jesús terrenalmente. Y la Biblia enseña que cuando María, gloria a Dios, sabe que el vino se había agotado, ella le dijo a Jesús que el vino se había agotado. Pero sucede de que Jesús
gloria a Dios, le dice a los que estaban también en la fiesta, a los que servían, a los servidores, Jesús le dice, miren, tienen que llenar la tinaja de agua. Llenen creo que eran 7 tinajas o 5 tinajas de agua. Y dice la Biblia que cuando llenaron la tinaja de agua, gloria a Dios, Jesús lo que le dice es, gloria al Señor, que le lleven al maestresala y denle a probar el agua que había convertido en vino. Por eso vengo a decirte en esta hora que para Dios nada es imposible, que todo es posible para Dios. Yo no sé quién está esperando un momento, quién está esperando de que Pedro y Juan lleguen y le digan, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. La Biblia habla, gloria al Señor, de un hombre que se encontraba exactamente en el camino. Y cuando la Biblia habla de este hombre, la Biblia enseña que cuando Jesús pasa por aquel lugar y ve a aquel hombre que está allí, gloria a Dios, dice la Biblia que este hombre tenía, gloria al Señor, lepra. Pero gloria al Señor, la lepra venía siendo un tipo de cáncer. Y cuando la Biblia habla de la lepra, habla de una enfermedad que se pegaba. Por eso era necesario de que la gente que tenían lepra fueran sacados del entorno, fueran sacados del territorio, gloria al Señor, y fueran apartados. Pero la Biblia dice que este hombre se le acerca a Jesús y cuando él se acerca a Jesús le dice, Señor, ¿quieres sanarme? ¿Quieres limpiarme? Y Jesús lo que le dice es, gloria al Señor, sí quiero, sé sano. Y la Biblia enseña que este hombre al instante se le secó la lepra. Pero la Biblia habla de 10 hombres también, gloria al Señor, que estaban también exactamente en el camino. Y cuando Jesús pasa por el camino, gloria a Dios, que él ve a esta gente que tenían lepra, la Biblia enseña que de los 10 todos fueron sanados. Pero más sin embargo, uno solo regresó glorificando a Dios, regresó dándole la gracia a Dios. Pero algo que tenía el paralítico, y es que la Biblia enseña que cuando este hombre recibió la sanidad, cuando este hombre recibió el milagro, cuando este hombre recibió la manifestación del poder de Dios, la Biblia enseña que este hombre saltó. Porque a él se le afirmaron los pies y los tobillos. Y la Biblia registra de que este hombre exactamente entró al templo y empezó a glorificar a Dios. Empezó al instante a ver la gloria de Dios, a alabar su nombre y a bendecir su nombre. Y por el motivo de que Pedro y Juan habían hecho, gloria al Señor, que este hombre se levantara y empezara a glorificar a Dios, la Biblia enseña que se armó una persecución detrás de Pedro y Juan. Hay gente que hoy el Señor va a afirmar su pie. Hay gente que hoy el Señor va a afirmar su tobillo. Pero en vez de coger e irse para un bar, e irse para una playa, váyase para el templo a glorificar a Dios. Vaya y délo de testimonio en el barrio. Vaya y diga, Dios me ha sanado. Vaya y diga, el Jesús que predican, ese Jesús fue el que me sanó. Porque Pedro y Juan le dijeron, no tome patilla, no tome remedio, no, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la Biblia que al instante el hombre andó. Pero este hombre glorificó a Dios. Este hombre le dio alabanza. Lo grande es que lo que el Señor hace en el secreto tiene que reflejarse en el público. Porque aunque Pedro y Juan cuando hicieron posiblemente el milagro, ahí no había nada, sino este hombre solo. Dice la Biblia que todos los que estaban ahí conocían al hombre. Y sabían que era un hombre que tenía problemas desde su nacimiento. Lo grande es que después de esto, a Pedro y a Juan se le armó una persecución. Porque siempre cuando Dios hace un milagro en la vida de alguien, alguien también va a tratar de levantarse en contra de lo que Dios hizo. Pero acuérdate que tú no estás solo. Acuérdate que el mismo que le abrió la celda a Pedro y lo llevó hacia la casa, ese mismo es el que está contigo. Acuérdate que el Señor está contigo como poderoso gigante. Quiero decirte en esta hora que Jesucristo hoy quiere sanar tu alma. Hoy quiere bendecirte. El Señor hoy quiere romper las ataduras. El Señor hoy quiere glorificarse en tu vida. Vengo a decirte que así como Pedro y Juan le dijeron al cojo que se encontraba en la puerta de la hermosa, así mismo yo quiero decirte, en el nombre de Jesús, levántate
y anda. Así que ora conmigo en esta hora. Cierra tus ojos donde te encuentres y repite esta oración si aún todavía no has aceptado a Jesucristo. Amén. Y repita conmigo. Señor Jesús, perdóname. Borra mi nombre del libro de la muerte y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, limpia mi alma. Purifícame, Señor. Dame fortaleza, mi Dios. Y guárdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, quiero decirle que hoy también su nombre estará inscrito en el libro de la vida. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y una palabra muy importante. Afirma tus pies y afirma tu tobillo. Amén.